Por ahí aquí tenemos un invitado tras de cámaras que nos está echando el palomazo, pues Víctor Romero Silva. Ya estamos otra vez en el inicio de este programa, Historias de Cholula. Sí, gracias. Muy buen día para todos y todas. Pues sí, gracias por el espacio y el tiempo. Hoy vamos a hacer una invitación, a ver si nos pueden acompañar este día a las 6 de la tarde en la casa de nuestro amigo Rafael Campos Armendia, que vive en la 3 Norte, número 300, en para ser más exactos, en la 4 Poniente y tres Norte, Ajá. contra esquina de Casa de Cultura. Rafael Campos Armendia es un charro auténtico que viene de generación. Sus tíos son la familia Campos Panecatl y va a presentar la historia de los charros en Cholula. Pero lo importante es que va a abrir su casa, la casa donde él vive. Ahí llegó 2 veces, las únicas 2 veces que vino Porfirio Díaz, vino a esa casa. En esa casa también comió la familia de Aquiles Cerdán. En esa casa también estuvo Honorato Teutli Brito, tu pariente político, Hermano de mi abuelo, hermano sería hermano hermano de del todo. abuelo. Él fue el único cholulteca en el Estado Mayor de Emiliano Zapata. En esa casa también comió todos los actores y actrices que participaron en la película Enamorada con Doña Resurrección, que tú te has de acordar muy bien de Doña Resurrección, que tenía la tiendita, pues era una tiendota, era una Una tienda. casota, Bueno, es una casísima, sí, casísima, es una casa enorme que actualmente está dividido como en tres o sí, cuatro secciones. secciones o dueños. Y se va a hablar también de Doña Resurrección, que yo considero que fue la primer feminista de Cholula. Doña Resurrección no tiene muchos años que murió. Sí, Flores Ávila tendrá como unos, ¿qué será? 7, 8 años. más o menos. Ella murió de 106 años. Y bueno, esa casa tiene mucha historia. Va a estar abierta al público por si la quieren entrar a conocer. Y va a ser él la presentación de todo lo que ha sucedido en esa casa. Y después hablará él de la historia de los charros de aquí de Cholula, desde sus antepasados que han manejado la charrería en Cholula. Recordemos que en un momento hubo hasta un lienzo charro, que era de ellos, a un lado de lo que hoy es la Escuela María Teresa Cancino. Entonces, pues hacemos la invitación, si nos quieren acompañar a las 6 de la tarde, en la esquina 4 Poniente y 3 Norte. ¿Qué día? Hoy a las 6 de la tarde. Ah, ok. Hoy a las 6 de la tarde. ¿Algún comentario que quieras hacer? No, Víctor, pues si vamos a hablar de charros, olvídate, todo el mundo andaba en caballo. Todo el mundo tenía carreta. Por ahí, mira, yo me estoy recordando mucho que yo anduve con él en caballo. Fue el difunto fray que estuvo a cargo de la casa y la iglesia de Jerusalén. Ujú. El difunto fray, mal nombre, Chipotle. Ahí ahorita digo cómo se llamaba el nombre. Incluso cuando lo acompañaba yo para cuidar el caballo, muy chamaco, agarraba una capa así grande y que lluviznaba y subíamos al Cerrito de los Remedios en caballo. Y ahí ya en la mesetita ahí se quedaba, ya yo le echaba yo el ojo al caballo, parte de la historia de los que andaban Porque sí mucho se en los caballo. robaban. Sí, Sí sí. se los No, robaban. bueno, de hecho hay una ley, Víctor, que se llama vigueo. Sí. En Tlaxcala está más penado robarse un caballo o una vaca que entrar a robar una casa, ¿no? Eso es penadísimo. Entonces, parte de los charros ahí, de donde se va a abrir este tipo de museo, Víctor, adelante estaba una fragua. Ajá. Yo vivía ahí junto y iba yo a soplarle, era una cosa así que era panza de burro, de vaca,
y aventaba el aire precisamente para el fierro a rojo vivo, y ahí se arreglaban lo que eran las cerraduras de los caballos, Sí. se arreglaba el freno, o sea, parte de esa historia, ¿no? Y ya para terminar la otra historia, pues había una jarcería enorme en lo que era de la enamorada para allá, Ujú. que había bielgos, había, ¿cómo se llama? Parar, que era nada más de uno, jalado por caballos o nada, por caballos, ¿no? O sea que sí había muchas cosas de, ¿cómo se llama? De lo de los caballos, porque se utilizaba muchísimo. Y ya para terminar, yo trabajé con los Clapa, aquí por la Santísima. Hace muchos años trabajé en el taller de hojalatería y pintura, de donde está una situación de pizzas, que es parte de la familia. Y ahí yo fui creciendo y hacíamos carretas, hacíamos todo lo que era la herrería de los camiones y las camionetas de lo que es las redilas, pero las carretas para el hoyo también había una fragua, pero ese ya tenía un pedal. Calentábamos el fierro a rojo vivo y hacíamos los hoyos para los tornillos. No había taladro porque era grueso, ¿no? Entonces, parte del lienzo también que estuvo acá, ahí es donde mencionaste de la escuela Cancino, pero había otros lienzos, ¿no? Sí. Incluso aquí por donde está el club de golf, ahí ha habido uno también tuvo mucho tiempo. ¿Y qué decir de los caballos? Aquí a un lado de las pirámides estaba un corredor de Está caballos todavía. que todavía existe, todavía hacen charrería ahí, de la situación que ponían los gallos Sí. y pasaban y les quitaban el pescuezo, Ajá. que eran los despescuezados, y luego enterraban a los gallos, que ahorita en la Comisión de los Animales no se los permitiría, enterraban y pasaban y le quitaban. Hay algunos políticos que tengo algunas fotos que todavía participaban. Entonces, parte de eso, también los rodeos que ponían en las ferias de Cholula y de San Andrés. Y te invitaban ahí a montar a caballo y a los toros, te invitaban a que los fueras a torear y te daban una lana, ¿no, Víctor? Sí, efectivamente. Sí, fíjate, por eso es bueno platicar siempre de la historia de Cholula, porque se van entrelazando las historias. Y lo que dices de la casa de la Fragua, que estaba en la misma calle de las 5-3 Norte, antes se llamaba calle Toltecas. En toda esa manzana solamente había 3 casas, Sí. pero las casas eran enormes, pero muy, 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 muy enormes. O sea, estamos hablando de que a lo mejor pues casi media manzana cada casa, ¿sí? Y efectivamente, también donde se construían carretas, aquí en Cholula, en la década pues del 10, del 20, del 30, era hoy donde está el restaurante Santa Rosa, abajo del portal. Ahí la familia Rangel eran los que hacían las carretas de Cholula, que con el tiempo se vuelven permisionarios de la línea Puebla-Cholula. Pero ahí se hacían las carretas, ahí las arreglaban, ahí hacían ruedas, y siempre hay que irnos siempre a lo más lejano que podamos recordar. Y bueno, y charros, pues siempre ha habido en Cholula charros. Tantito. O el otro lugar también de las carretas, Víctor, estaba de la Santísima, que era la familia Clapa, eran varios hermanos, que uno puso su taller de bicicletas acá Frente al parque. frente al parque, con Don Oroato, que era peluquería, pero en la Renato, esquina, Fortunato, Fortunato, Zacatelco. sí, que en la esquina, Víctor, de ahí de la Santísima, en esta otra esquina, existía también donde hacían carretas, hacían la misma labor que nosotros, la familia Minto. Ujú. De este lado construían carretas y también todo tipo de la situación de las camionetas y reparaban las carretas. La familia Minto, ¿no? Entonces yo por eso conozco muy bien a la familia Minto, porque yo vivía ahí por la 4 Poniente, pero ahí en la Santísima ya no había casas, mano, ya creo que soy el coyote. En tiempos Sí. de aguas llovía por acá, se hacían unos charcotes, Víctor, que parecían lagunas, y lo peor de todo que a las 8:30 de la noche empezaba el concierto de los sapos y las ranas, y te daba miedo. Y que qué luz, ni qué luz, uno que otro foquito que prendía, Pero a que por 500 cierto, metros. que por cierto agarraba yo con el charpe y los apagaba. No había luz y andabas tú rompiéndolo. Sí, no, 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 olvídate. no, no había luz y tú rompiendo. Pues sí, y fíjate que siempre ha habido charros y se ha mantenido la charrería en Cholula.
Los que impulsaron mucho la charrería, pues no, fue la familia Campos, Sí. Campos Paneca, que todavía tenemos la fortuna de que vive don José. Está muy enfermo, ya no sale, ha de tener pues 92, 93 años, 94 años, pero su sobrino, Rafael, es el que lo sigue manteniendo la charrería aquí en Cholula. Si no fuera por él, pues quién sabe qué pasaría. Ya no existirían los charros aquí en Cholula. Y qué bueno que mencionas lo de los charros, porque bueno, parte de la historia de Cholula se construye a base de caballos, de vacas, de animales de corral, porque la gran mayoría de gente pues en mi época, o sea, hace todavía unos 50 años en Cholula, en el pleno centro de Cholula, la gente tenía eh, cerdos, cabras, gallinas. O sea, Cholula apenas empezó a urbanizar, pero todavía en la década del 70, del 80, había aves de corral en pleno centro de Cholula. Ahora lo que hay son perros y gatos que se ha transformado la ciudad, ¿no? Por decirlo así, Víctor, ahorita cuestión de la bendición de los animales, pues ya van puros perros, puros gatos. Sí. Todavía en Santa María de Xitla, que es hoy, la bendición todavía en algunos barrios, porque te iba yo a comentar de los que han tenido siempre caballos, son los de la familia Jiménez en San Juan Cuautla. Ahí son de los que todavía tienen sus caballos, tienen ahorita escuelas de equitación y todo, ¿no? Incluso también el de los caballos es el que fue regidor, la familia, se me olvidó el nombre del ingeniero, Jacinto. Jacinto, que toda la vida Jacinto y sus Sánchez. hijas han sobresalido en cuestión de las escaramuzas. Toda la vida ha tenido caballos y tiene caballos. Y tiene su lienzo en Calpan. Y tiene lienzo grande en Calpan. Era de los que promovía el lienzo aquí en Cholula, pero por ahí algún político de mala fe él se los quiso quitar y ahora el Campos, el señor Campos, pues que se lo da como a 4 hijos, dice, pues ahora pélense con mis hijos. Y está abandonado, Está ¿no? abandonado. Y es triste, pero de cuestión de los caballos, pues toda la vida ha habido caballos, incluso ahorita, Víctor, ya gente está retomando eso por la situación de las clases de caballo para niños con ciertas deficiencias, les ayuda. Y ya para terminar, Víctor, pues yo me acuerdo que las ferias regionales en Cholula eran ganaderas e industriales y veas unos güeyes bonitos, unas vacas, había caballos, había marranos, o sea, se caracterizaba Cholula por sus animales. Hoy puro político. Fíjate, los que somos de Cholula, había un chiste entre la comunidad cholulteca que decían que las vacas de Cholula no daban leche, sino que daban lástima. Así decía la gente de Cholula. Y fíjate que hoy creo es la bendición de San Antonio, ¿no? Estamos hablando de los animales. No sé si ya te compraste tu moñito, pero bueno, para el rato. Pero otro de las vacas y caballos fue la familia Minute. La leche ahí el chivo Minute, que todavía vive, tiene su ranchote, pues incluso aquí por San Juan Cuautla también para adentro, y si estamos hablando que decías que las vacas no daban leche, pues los quesos que vendía, el requesón. Todavía los venden. La leche. Aquí con Paquita en la 5. No. Todavía venden leche aquí frente a lo que hoy es Coppel. O sea, es increíble cómo todavía yo hace muchos años a mis hijas las crecí con 2 litros de leche diarias y 3 cabecitas de ajo. Ni sufrieron de amibiasis, ni sufrieron de tos, ni nada, se acostumbramos Ahora tómate una leche bronca tú. Porque la leche agarrabas y le quedaba una nata, Víctor. Con un cocol. ¡Ojo! Y me lo ponían para la escuela, de nata me la querían robar con tantita azúcar, ¿no? O sea que de animales, ya me hiciste regresar a mi historia. Sí, y fíjate que todavía el Chivo Minuti, Salvador, más conocido, Salvador Chivo Minuti, todavía tenemos la fortuna de que vive. Ha de tener como unos 88 años de edad
Y sus vacotas todavía. Sí, todavía tiene sus vacas que hoy el rancho está a cargo de su hijo, el Chivito, Sí. que también tiene el mismo nombre, Salvador. Sí, efectivamente, han de tener más de 100 vacas. El rancho está en San Juan Tlautla. Y sí, el expendio todavía lo mantienen, que está enfrente de lo que hoy es Coppel, en la 5, sería 5 Sur, ¿no? 5. 5 Sur, ya no es 5 Poniente. ¿Y Sí. Morelos? No, Hidalgo. Hidalgo. Sí, Hidalgo. en lo que hoy es Coppel. Y fíjate, del Chivo Minuti es un personajazo aquí en Cholula, ¿eh? Por si la gente no sabía, es el primer cholulteca que pertenece a la selección mexicana, a la selección mexicana de ciclismo. Bueno, es más, no hemos tenido más cholultecas que hayan estado en alguna otra selección de otra especialidad. Es que mucha gente piensa que José Luis Colex fue el primer cholulteca que estuvo No. en la selección mexicana, y luego hablan de Bernardo y Sí, los Colex. de Almonte y todo. No, el primer cholulteca que estuvo fue el Chivo Minuti, aunque nació en el rancho de Actipan, pero que eso ya es San Andrés Cholula, pero él toda su vida la hizo aquí en Cholula. Él representó a México en los Juegos Panamericanos de 1955. 1955, cuando puta, la gran mayoría todavía no pensábamos ni nacer. Entonces es un personajazo, el Chivo Minuti, donde representó a México en diferentes países de América Latina, Colombia, Argentina, Brasil, pero después se vuelve un exitoso ganadero, Sí. porque también su rancho obtuvo muchos galardones a nivel nacional por el tipo de vacas que tenía. Y esas vacas sí daban leche, no daban lástima. También el Chivo Minuto se dedicó mucho tiempo a la cacería, que hoy en esos tiempos es penado, pero también fue un excelente cazador de... Con su primo. Sí, con su primo Rafael. Con su primo Rafael fue campeón a nivel nacional e internacional. Sí, eso es todo un personajazo. Y bueno, si me está viendo el Chivito, que sabe que lo apreciamos, yo estoy muy en contacto con él, siempre estoy con la familia. Y sí ojalá el ayuntamiento le pudiera dar un reconocimiento a Salvador Chivo Minuti, porque sí se lo merece, por poner en alto el nombre de Cholula a nivel internacional. ¿Qué me querías comentar? Mira, había otro gran personaje, un señor chaparrito, gordito, güerito, que le decían el becerrero, que tenía sus cochinos de ahí del mercado. ¿Ya te acordaste? Sí, sí. Yo en su momento le iba yo a ayudar ahí a atender a sus vacas. Pues ahí junto al rancho del Chivo Minuti. Junto del rancho de Chivo Minuto y junto del de la carnicería de los Tres Cochinitos. Ahí tenía su casa. Sí, recuerda, pero dile a la gente que el rancho del Chivo Minuti estaba en la 2. Sí. En la 2 Poniente, y junto estaba el señor el becerrero. El becerrero, Sí. que al último se dedicó a vender puro alimento, una tienda grande, Sí. que nunca se casó. Exactamente. Y los de las carretas, estamos hablando de los carretas de los animales que hicieron historia. Uno de los Toskis, que andaba con su carreta de un lado repartiendo alfalfa. Sí. Años anduvieron repartiendo alfalfa en todas partes. Entonces, ¿por qué repartían alfalfa? Porque había muchos animales aquí en Cholula. Bueno, había otro que le decían el güero. No recuerdo la familia, cómo se llama, que su familia, parte de ella se dedicó a tomar fotografías. Un señor de sombrero que vivía de Jerusalén para acá, con su carreta, y que andaba vendiendo, vendían la alfalfa en la carreta, o sea, de los Toskis y de estas dos personas que diario andaban con su carreta, que a mí me daba miedo porque se desbocaban los caballos y nadie los paraba, iban, corre, corre, ¿no? O sea, qué bonitas historias las que va teniendo Cholula. Pues sí, lo que dices de los Toskis, fíjate que todos los días... Nada más para que la gente de Cholula eche a volar su imaginación. El señor Toski todos los días pasaba a dejar alfalfa
a todas las casas del centro de Sí, Cholula. sí, sí, O sea, sí. al centro de Cholula pasaba y aventaba, porque iba en la carreta y aventaba la alfalfa y caía en la puerta, ¿no? Y luego era las 1 o 2 de la tarde y no había pasado. Inclusive mi mamá decía, y ahora no ha pasado. O asómate, porque si la alfalfa le pega el sol, le va a hacer daño a los pollos. Se chicala, dice. De Chicala, exactamente. Porque en mi casa teníamos, o sea, es que yo vivo enfrente del parque, sí teníamos pollos, guajolotes, conejos, cerdos, patos, todo eso, pero no éramos nosotros, era todo el centro de Cholula. Sí, sí. Y nada más para que visualicen, ¿cómo es posible que un rancho estaba en pleno centro de Cholula en la década pues yo creo que hasta el 80? Sí, no, O sea, tiene mucho. sería cosa de preguntarle al Chivito en qué año se fueron, el Chivo Minuti. Pero donde hoy están las ferreterías, en la 2 Poniente, ahí por el mercado, ahí estaba el rancho. O sea, imagínense, pues eso es el centro de Cholula. Cuántas moscas, cuánto estiércol, No, cuánto. Y la gente, pues nos acostumbrábamos, y junto estaba el señor Vega, ya me acordé, el el becerrero. becerrero, El el se- señor Vega. Porque él también tenía ahí, Güerito chaparritos. ajá, gordito, chaparrito, que también él tenía, ahí algunos, otro tipo de animales, borregos Sí, sí, y cabras y todo. sí, sí, O sí, sea, sí. imagínense, casi todo lo que es la 2 Poniente, ¿qué sería? Entre 3, no, entre 5 y 7, ahí estaba el rancho. Era media calle de... Oye, no, no, y es que como tú dices, o sea, el que tenía marranos, que el excremento es más feo, y el de las vacas, pues había cerros. Sí. Pasabas, había unos cerrotes de excremento de vaca, y que incluso tomaban ese excremento de las vacas como fertilizante para los terrenos. Sí, no, y digo, es algo Sí, que no estamos, la gente que somos mayores de 55 años de edad o hasta menos, se acordarán de todo ese tipo de cosas. Ahora imagínense, había gente que no tenía baño y entonces la gente se hacía en el estiércol de las vacas, de los cerdos, y la gente que llegaba a recolectar el estiércol como humano, que era abono chiles. para los chiles, también se iba el estiércol Sí, bueno, ese era el excremento del humano, sí, porque sí. lo revolvían y ni cuenta se daban. Sí, ahí en la casa pasaba un señor de San Martín Texmelucan, iba cada mes a recoger a todos los de la calle bueno, yo creo que era todo Cholula, Sí. porque llegaba en una carreta, llegaba y se les vendía, porque no se les regalaba. Nada más que no recuerdo, si alguien nos puede ayudar, cómo se vendía el excremento o el estiércol. Si se vendía por cubeta, Sí, si lo pesaban sí. o cómo lo pagaban. No, yo te voy a decir. A mí ahí, por Jerusalén, que vivía algún tiempo, ya un poco más grande, pasaba un señor con dos burros, con dos costales a un lado del burro y otro, y sus espatulitas de lata de esas de sardina, y pasaba y dejaba una lana, o sea, para nosotros pues, que se llevara eso, ¿no? Porque ya después empezaron las famosas letrinas, ¿no? Ya las letrinas, Víctor, pues teníamos el pozo de agua. Y jálale con la cuerda. Y luego espiabas, ya no tiene agua. Pues bájate amarradito, bien tapadito, y a escarbarle, Víctor, para que se quitara toda la tierra y volviera a salir el agua. Pero sí era una bronquita estar jalando el agua ya, como había letrinas, y se acostumbraban mucho los lavaderos con sus, ¿cómo se llama? Con sus tanques Sí. de agua ahí, que incluso con estos fríos amanecían así, con sus capas de hielo, ¿no? Sí, sí, había que rascar Los pozos. los pozos. Y siempre la gente tiene que volar su imaginación para que vea cómo era Cholula. Pues todavía en el 80, ¿eh? Mira, estamos en el 2020 y tantos, o sea, hace 40 años, todavía en Cholula, en el centro de nuestro municipio, había mucha gente que no tenía baños, mucha gente que no tenía baños, mucha gente que todavía tenía pollos, gallinas, cerdos,
O sea, en realidad apenas se ha estado urbanizando. Y ahora que estás comentando de lo de San Antonio, que me parece que es hoy, ¿no? Hoy. Hoy es San Antonio. Bueno, aquí el centro de Cholula se llenaba de vacas, de cerdos, de toros, que Pericos, luego se escapaban los toros y andaban ahí topando. topando a la gente, ahí en el zócalo de Cholula y no lo podían, ahora sí que atrapar los dueños, ¿no? O se peleaban entre ellos los toros, o se peleaban las cabras. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que ahora son perros, son gatos, son otro tipo de animales que llevan a bendecir. Bueno, es que Víctor, mira, la gente en Cholula, ¿por qué tenía todo ese tipo de aves y de animales? Es que yo todavía me acuerdo, ¿no? Me agarraba y me decía mi mamá, en paz descanse, agárrate esa gallina, no agarres la ponedora. Ujú. Porque había gallinas que te ponían 3, 4 huevos diarios, ¿no? Pues no, no. Tenías un alimento, tenías 4 o 5 gallinas. Sí, bueno, no ponían diario, pero digo, No, un sí, huevo diario, sí, 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 pero sí tenías tres, descansa. cuatro Sí, gallinas, imagínate 4 o 5 huevos. Si tenías patos, también había huevo de pato. Si sí, tenías guajolotes o totoles, ponían su huevo grande y los sí. tenías que echar en tiempos de que empezaban y se reproducían los animalitos. ¿Qué les dabas? Les dabas el desperdicio de la comida, ¿no? Sí. O todavía me acuerdo que iba yo al mercado para llevar cosas para los pollos, uno que otro marranito, ¿no? Ujú. Entonces la gente pues no los dejaba porque había que comer. O sea, era parte de todo eso, ¿no? Sí, pero fíjate que la gente en realidad no vendía sus animales, ¿eh? Los, era para consumo propio, ¿eh? Porque todos teníamos en la casa, todos, o sea, yo creo que si hacemos estadísticamente de 100 casas, yo creo que 95 casas tenían sus propios Sí. animales. Entonces, pues ¿a quién se le iba a vender? Pues nadie, solamente nosotros lo consumíamos. Cuando, como decía mi mamá, pues agarren a la gallina o al pollo y hoy comemos Caldo de gallina. caldo de gallina. Los cerdos sí se vendían, pero se ponía uno de acuerdo con la persona que compraba el cerdo o el carnicero. Le decía, les compro el cerdo y les doy un tanto por ciento de lo que yo haga, ya sea de manteca o de carnitas, no, porque no se vendían las carnitas en No. realidad. Todo ese tipo de cosas son relativamente recientes o nuevas. Más bien era vender la carne de puerco como tal, Sí. porque también si se hacían carnitas, no digo que no existiera, pero no era popular o no se consumía Era el entre popular el chicharrón. el chicharrón, ese sí ha sido popular, pero en realidad el cerdo se vendía, pero por kilo, ¿no? Y entonces pasaban también a comprar los cerdos, pero todas las gallinas, todas las aves de corral eran para consumo propio. Y efectivamente, no se compraba el huevo. Y cuando no había huevo, llegaba uno a la tienda, porque hoy la gente compra un kilo de huevo o medio kilo de huevo. Pero te acordarás que en nuestra época nada más se compraba un huevo. Llegaba uno a la tienda y le decía uno al de la tienda, ¿me puede vender un huevo? O me puede vender 2 huevos, porque en realidad toda la gente tenía huevo, porque nadie, yo creo que era muy poca gente que tenía 3 o 4 gallinas, no, no, yo creo que no, yo creo que la gente que estaba más amolada mínimo tenía 10, mínimo Porque 10, ¿eh? ahí te va otra historia, Víctor. Todavía estoy cuerdo. A Dios gracias. Cuando mataban marranos, que había una persona que se dedicaba a matar marranos a tu casa y te cobraba y a castrarlos previo antes. Sí. Era un señor de por acá, un chaparrito que siempre andaba con su alfilero y andaba vendiendo los testículos de marrano que Diles, eran muy ricos. pero explícales qué es castrar, porque la gente, va a haber No, mucha gente bueno, que no pues sepa. no sé si sea cierto, ¿no? Se tenía la creencia que le cortaban los testículos al marrano para a la hora de matar al marrano no se diera cuenta al marrano y orinara la carne y era pestosa. Sí, olía a orines. Pero yo probé los testículos de marranito muy ricos con un señor que vivía aquí por atrás de la iglesia de San Exiom, ahorita me acuerdo. Pero Víctor,
La otro recuerdo, ya para ir cerrando el programa, era de que el que mataba marrano en su casa, te ibas con dos, tres personas que tenían una trompeta, decían en la casa de Víctor mataron marrano, hay manteca, hay longaniza y rellena. Lo anunciaban en los portavoces esos, Víctor. Y después ya había un rastro, donde ya pasaban y empezaron con lo del rastro, pero por lo regular cualquier mataba en su casa y enterraba las tripas y todo, pero qué bonito era que anunciaban, vengan a ver a Víctor Romero, está tirado aquí borracho. Ese parlante existe en San Matías todavía. Sí, bueno, no, bueno, sí, en San Matías existe, ¿eh? Y yo creo que en otras comunidades de aquí de Sí, Cholula todavía, sí. todavía Es el existe. Wi-Fi, el YouTube, todo anuncio. Oye, pues hay que anunciarnos ahí, ¿no? Vayan a Sí, ver al Víctor. y es barato, ¿eh? Creo que cobran 20 pesos, Sí, ¿no? sí, Pero sí, por sí. 4 o 5 Se anuncios. murió fulano de tal, los esperamos para la misa, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿No? Qué Sí, bonito, ¿no? sí, pero Mira, Cholula. sí, sí, te digo que yo que llevo la historia contemporánea de Cholula, yo creo que apenas Cholula está agarrando el paso de que se ha urbanizado, ¿no? Porque todavía, fíjate, estamos hablando de hace 40 años, o sea, no estamos hablando ni siquiera de medio siglo. 40 años cuando se ha estado urbanizando Cholula, se han estado uniendo los barrios con la cabecera. También hubo un momento en la que Cholula la gente no emigraba. Emigró a Estados Unidos un cierto sector de la población, pero y un sector muy chiquito que emigró para la Ciudad de México. No es como hoy. Hoy en la actualidad muchos cholultecas emigran para muchas partes y no necesariamente a ¿Qué Estados tiempo Unidos. tienes que tú te fuiste a Nueva York? Sí, yo llegué en el 81. Sí. Yo llegué en 1981, que somos bueno, porque mi familia es completamente migrante de hace 100 años. Pero, por ejemplo, en la actualidad hay mucha gente en el municipio de San Pedro de Cholula. Hay muchísima gente de Cholula en Puebla, en la ciudad de Puebla, ¿eh? Pero mucha gente. Pero, ¿sabes qué? Que viven en Puebla, pero no vienen a Cholula. Estando a unos cuantos kilómetros de Cholula, a unos cuantos minutos, y yo les pregunto, oye, ¿y qué onda? ¿Por qué no vas a Cholula? Y dices, no, pues ya se murió mi mamá, ya se murió mi papá, ya no tengo a qué ir, hago toda mi vida en Puebla. Yo he conocido gente netamente cholulteca que tiene años de no venir a la feria de Cholula, viviendo en la ciudad de Puebla. Pero así como ese tipo de cambios que se dan en la sociedad cholulteca, pues apenas hablando de las carretas, hablando de los animales de corral, pues en realidad apenas estaba como que urbanizando el municipio. Estamos diciendo que todavía en la década del 80 existía un rancho en pleno centro de Cholula, con no sé cuántas vacas tenía, pero eran, ¿Qué? eran 100 vacas o No, 200 fácil, fácil, vacas, tenía ¿no? mucha vaca. Y luego el señor Vega junto con sus cabras y borregos y todo eso, Y el alimento para el las vacas. alimento. Entonces, imagínense, Incluso el señor Vega tenía las pacas de zacate, sí, seca. sí, pero era grande su bodega. O sea, no crea que era un local de 5 metros cuadrados, no, eran locales demasiado grandes. Mira, la situación de que la gente no es que tanto que vaya migrando, Víctor, te voy a poner el ejemplo. Gente de los pueblos de las juntas auxiliares se han casado con gente de Cholula y al revés. Gente de Cholula se ha casado con gente de Puebla. Es como mi hija. Tiene 2 años que se casó y se fue a vivir con un tipo que es de Papantla, Veracruz, pero que vive por las Torres. Pues el de Papantla se vino para acá y mi hija vive allá y tienen su casa, ¿no? En Chipilo, un día vamos a hablar la historia de Chipilo, todo eso, toda esa gente se ha ido de esas comunidades rurales, han venido a casar acá y de aquí para allá al revés, ¿no? Y se fue modernizando Cholula por la llegada de la URLA, que va a ser otro tema que vamos a hablar. Mucho extranjero se vino a vivir acá. Empezó la plusvalía también de ir arreglando departamentos que hasta la fecha, Víctor, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y también pues vamos hablando de la feria también, que hay muchas cosas, ¿no? Y Sí. pues ya por último vamos a ir terminando, mi Víctor, porque tenemos una pequeña falla ahí con un celular,
Pero, Víctor, vamos a estar hoy en las 6. Despide con la invitación, el lugar y todo lo que se va a hacer. Y por favor, tus redes sociales de tu tienda. Sí, miren, los esperamos hoy a las 6 de la tarde en la esquina de la 4 Poniente y 3 Norte, en la casa, pero sobre la puerta principal, que es la 3 Norte, 302. Ahí hoy se va a dar una plática de los charros, pero además el dueño de la casa, Rafael Campos Armendia, va a hacer una pequeña reseña de la casa. Va a abrir la puerta de su casa para que la conozcan. En esa casa llegó 2 veces Porfirio Díaz, ahí comió los actores y actrices de la película Enamorada. Ahí pernoctaron. No, dormían, los actores dormían en el Hotel Royalty, en Puebla, pero ahí desayunaban y comían con Doña Resurrección. Pero hay quienes traían los carros esos para donde se quedaban. Depende de lo que estuvieran grabando y todo ese tipo de cosas. Entonces, Las redes sociales, Víctor. las redes sociales es Plaza Cholula en todas las redes sociales, en Instagram o Facebook, Librería La Plaza de Cholula. Que vaya a la plaza y diga que vio el programa Historias de Cholula para que se les dé un presente. Sí, estamos, pues siempre estamos regalando historias de Cholula, de personas y personajes que marcan la historia de nuestra comunidad, para bien o para mal, para que sepan quiénes construyen y quiénes hemos construido el municipio de San Pedro Cholula. Gracias por el espacio y el tiempo y nos vemos la próxima semana, si nos permite el creador. No, pues gracias a ti, Víctor. Nada más te voy a hacer un comentario. Ojalá pases ahorita. Aquí en la 5 Poniente, entre la 3, hay una tienda muy grande de artículos de caballos finos. Aquí en la 3. Ah, sí, que es del señor Ruiz Sánchez, de Jacinto. ¿Es de Jacinto? Yo tengo entendido que es de Jacinto. ¿No es de Jacinto? No. Es una casa muy grande, tiene muchas cosas de caballo muy bonitas, ya tiene un tiempo, ¿no? Ojalá lo pases a invitar, desconozco quién sea. Bueno, y ¿sabes qué? Antes de que nos vayamos, ayer pasé aquí a un lado del Instituto García de Cisneros, que sería donde estaba la casa de cambio del señor Ramón Blanca. ¿Qué calle es? Es la 4. La 4, ¿verdad? 4 Oriente. 4 Oriente, Sí. ¿verdad? No, 4 Oriente. Sí. Bueno. Sí, de aquí para acá es Poniente y de aquí para allá es Oriente. De la Miguel Alemán. No, porque yo vivo en la 6 Oriente. Más bien sería la 4 Norte, ¿no? No, Sur. Sería 4 Sur, ¿verdad? Sí, no te voy a... Sí, la 4. Bueno, lo que pasa es que pasé ayer y ahí donde estaba la casa de cambio del señor Ramón Blanca, Sí. me sorprendió que ahí ya está el Museo de la Copa de Oro. Entonces yo no sabía. Entonces se abrió el Museo de la Copa de Oro, donde venden productos de la Copa de Oro, porque pensábamos que ya no iba a haber productos de la Copa de Oro, ¿no? Y está el museo, que por cierto, que está muy bonito, quedó muy bien porque está muy grande y está en pleno centro de Cholula. No sé cuándo lo abrirían, pero pues sí me sorprendió porque yo vivo a 2 calles y pasé fortuitamente y me dio mucho gusto ver el museo de la Copa de Oro, que el producto está ahí, porque es una empresa que le dio trabajo a muchísima gente, miles de personas que han trabajado para la Copa de Oro. ¿Te acuerdas que inclusive había mucha gente que hacía las canastillas, que les llevaban los alambritos y que lo hacían en su casa? Entre ellos mi mamá lo hizo. Y me dio mucho gusto que haya un museo de esa empresa en pleno centro de Cholula, y lo puedan ir a visitar, lo puedan visitar y puedan comprar también su producto. Y muchas gracias por el espacio y el tiempo. Pues mira, yo nomás te digo, yo estuve en una fábrica de inyección de plástico, donde años hicimos el tapón de plástico. La fábrica era Canet, que era máquina de inyección de plástico Mero, en la esquina de la vía. ¿Ah, sí? O sea, participé por años de hacer el tapón de plástico, ¿no? Y las canastillas les daba mucho trabajo. Nos vamos a comprometer con la gente, Víctor y yo,
que todos esos lugares históricos vamos a ir transmitiendo algunos programas, como con el Chivo, como con el que fue francotirador, digo, Rafael. Rafael, y por ahí vete viendo aquí al que quiera, vete hablando con el señor Campos, que tiene también lo de sus cabezas por San Juanito. Ujú. Y vamos haciendo unos programitas, vamos llevando todo para irlos haciendo. Pues se nos va acabando el tiempo. Gracias, vamos a estar de que 8 días. Gracias al que está atrás, un gran amigo que se llama. Roberto Bonilla, Gracias. que es otro emigrante de la Ciudad de México, pero cholulteca al 100%. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Gracias.